Muy buenas a todos, el día de hoy voy a hablarles sobre músculos del cuello. Los músculos del cuello son aquellos que cubren la región del cuello. Estos se encargan mayormente de los movimientos de la cabeza en todas las direcciones y consisten en tres grupos principales de acuerdo con su posición en el cuello. Están los músculos anteriores, los músculos laterales y los músculos posteriores. La musculatura del cuello se subdivide en grupos más específicos, con base en diversas características determinantes, incluyendo profundidad, ubicación exacta y función. La posición de un músculo o grupo de músculos en el cuello generalmente se relaciona con su fusión. Por ejemplo, los músculos posteriores son los responsables de la extensión del cuello. Los músculos del cuello están estrechamente relacionados con un importante número de estructuras que pasan entre el tórax y la cabeza, incluyendo grandes vasos, nervios y estructuras de los sistemas respiratorios y gastrointestinal. Los músculos anteriores del cuello son un grupo de músculos que cubren el aspecto anterior del cuello. Están divididos en tres subgrupos: los músculos superficiales, los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. En los músculos superficiales son los músculos más superficiales del cuello anterior e incluyen al platisma y al esternocleidomastoideo. Los músculos suprayoideos, como lo indica su nombre, se encuentran superiores al hueso ioides e incluyen a los músculos digástrico, miloioideo, gineioideo y estiloioideo. Y los músculos infrayoideos se encuentran inferiores al hueso ioides e incluyen a los músculos esternoioideo, homoioideo, esternotiroioideo y tiroioideo. El platisma es un músculo con forma de sábana que se encuentra dentro del tejido subcutáneo del cuello anterior. Superficial a la lámina superficial de la fascia cervical profunda, se origina de la piel y la fascia que cubren la región de la clavícula y recorre superiormente a lo largo del cuello. El platisma tiene numerosos puntos de inserción, incluyendo la mandíbula, la piel de la porción inferior de la cara, el labio inferior y las esquinas de la boca. El platisma está inervado por el ramo cervical del nervio facial, séptimo par craneal, e irrigado por la rama submentoniana de la arteria facial y la rama supraescapular del tronco tirocervical. Gracias a su inserción directa en la piel de la porción inferior de la cara, el platisma funciona principalmente como un músculo de la expresión facial. Por ejemplo, contribuye a producir la expresión de tristeza al tirar inferiormente de las esquinas de la boca. El músculo esternocleidomastideo es un músculo grande y con dos cabezas que se encuentran en el cuello. Su cabeza clavicular se origina a partir del tercio medio de la clavícula, mientras que su cabeza esternal surge del manubrio del esternón. Estas cabezas se unen y ascienden diagonalmente para insertarse en el proceso mastoides del hueso temporal. El músculo esternocleidomastoideo está inervado por el nervio accesorio, onceavo par craneal, y por los ramos anteriores de los nervios espinales, C2 y C3. Su irrigación proviene de ramas de las arterias occipital, auricular posterior, tiroidea superior y supraescapular. La función del esternocleidomastoideo depende de si el músculo actúa por sí solo o en conjunto con su contraparte contralateral. La contracción unilateral produce flexión lateral del cuello en el mismo lado y rotación lateral de la cabeza hacia el lado opuesto. La contracción bilateral de los músculos esternocleidomastoideos produce flexión del cuello, llevando la cabeza hacia el pecho, cuando la cabeza y el cuello están fijos. Los esternocleidomastoideos también pueden elevar el esternón y las clavículas, de ese modo expandiendo la cavidad torácica durante la inspiración pulmonar forzada. Los músculos suprayoideos son 4 músculos localizados superior al hueso ioides. Conectan el hueso ioides con la mandíbula y la base del cráneo y forman el piso de la cavidad oral. Estos músculos incluyen al digástrico, miloioideo, gineioideo y estiloioideo. Generalmente, la función principal de estos músculos es el posicionamiento del hueso ioides y la coordinación de los movimientos del piso de la boca y del hueso ioides durante la deglución o vocalización. El músculo digástrico es un músculo pequeño situado por debajo de la mandíbula, que se extiende desde el proceso mastoides del hueso temporal hasta el mentón. Este músculo está compuesto por un vientre posterior y uno anterior, conectados a través de un tendón intermedio, el cual representa su punto de inserción común. Los dos vientres musculares viajan hacia el hueso ioides y se conectan a través del tendón intermedio del músculo digástrico, una banda de tejido fibroso que está anclada en el aspecto superior del cuerpo del hueso ioides. El músculo digástrico tiene una inervación dual. El vientre anterior está inervado por el nervio miloioideo, un ramo del nervio alveolar inferior, mientras que el vientre posterior recibe su inervación del ramo digástrico, del nervio facial. La irrigación del músculo digástrico deriva de la rama submentoniana de la arteria facial y de las arterias auricular posterior y occipital. La función de este músculo
depende de su punto de acción. Si la mandíbula está fija y el músculo está actuando desde abajo, causa una elevación del hueso hioides y laringe. Esto resulta en el cierre de la epiglotis, previniendo el ingreso del bolo alimenticio a la tráquea durante la deglución. Si el hueso hioides está fijo y el músculo actúa desde arriba, lleva a la depresión de la mandíbula, ayudando a la apertura de la boca. El músculo miloioideo es un músculo con forma de sábana que se encarga de formar la mayor parte del piso de la boca. Se origina de la línea miloioidea en la cara inferior de la mandíbula y se inserta en el rafe miloioideo en el aspecto superior del cuerpo del hueso hioides. El músculo miloioideo está inervado por el nervio miloioideo que se origina del ramo alveolar inferior del nervio mandibular P3. Su irrigación deriva de las arterias sublingual, alveolar inferior y submentoniana. Así como el músculo digástrico, la función del miloioideo depende de su punto de acción. Si la mandíbula está fija, el miloioideo eleva el hueso hioides y el piso de la boca, lo que ayuda en la deglución al presionar la lengua contra el paladar duro. Si el hueso hioides está fijo, el músculo deprime la mandíbula y asiste en la apertura de la boca. El músculo genioideo es un músculo corto que se origina de la espina mentonera inferior de la mandíbula y recorre posteriormente para insertarse en el borde superior del cuerpo del hueso hioides. El músculo genioideo está inervado por el ramo anterior del nervio espinal C1 mediante el nervio hipogloso 12º par craneal. Está irrigado por la rama sublingual de la arteria lingual. La función principal del genioideo es similar a la de los otros músculos suprayoideos. Por lo tanto, el genioideo ayuda en la deglución y la producción de voz. Y el músculo estiloideo es un músculo delgado que se extiende entre los huesos hioides y en temporal. La función del estiloideo es elevar el hueso hioides y retraer la lengua, lo que facilita la deglución debido a que empuja el bolo alimenticio hacia el paladar blando. Los músculos infrayoideos son 4 músculos localizados de forma inferior al hueso hioides y que lo conectan con la laringe, el esternón y la escápula. Estos incluyen el esternoioideo, omoioideo, esternotiroideo y tiroideo. Generalmente, la función principal de estos músculos es el posicionamiento del hueso hioides y el movimiento del cartílago tiroides de la laringe durante la vocalización, deglución y masticación. El esternoioideo después recorre superior y medialmente para insertarse en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. El músculo esternoioideo es un músculo en forma de correa que se encuentra en el triángulo muscular del cuello. Surge de la porción superior del manubrio del esternón y de la cara posterior del extremo medial de la clavícula. El esternoioideo está inervado por los ramos anteriores de los 3 primeros nervios espinales cervicales a través del asa cervical, que tiene su origen en el plexo cervical. El músculo está irrigado por la rama tiroidea superior de la arteria carótida externa. La función del músculo esternoioideo es deprimir al hueso hioides y la laringe después de que se han elevado por la acción de los músculos suprayoideos. Esto permite nuevamente la apertura de las vías aéreas y restablece la respiración pulmonar después de la deglución. El músculo omoioideo es un músculo angosto que conecta la escápula con el hueso hioides. Este músculo está compuesto por 2 vientres musculares conectados por un tendón intermedio similar al músculo digástrico. La inervación del músculo omoioideo está dada por el asa cervical. Su irrigación proviene de la rama tiroidea superior de la arteria carótida externa y de la rama tiroidea inferior del tronco tirocervical. Al igual que los otros músculos infrayoideos, el omoioideo funciona deprimiendo el hueso hioides y la laringe para reabrir el aditus laringio después de la deglución. El músculo esternotiroideo es un músculo con forma de correa que recorre el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en el cartílago costal de la primera costilla y en la cara posterior del manubrio del esternón. Este músculo después cursa superiormente para insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. La inervación del músculo esternotiroideo se deriva del asa cervical C1 a C3. Está irrigado por las ramas de las arterias lingual y tiroidea superior. Así como otros músculos infrayoideos, la función de este músculo es deprimir el hueso hioides y la laringe, por lo tanto permitiendo la apertura del aditus laringio, restableciendo la respiración pulmonar tras la deglución. Y por último, el músculo tiroideo, que es un músculo cuadrilateral que se localiza en el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides y cursa superiormente para insertarse en el borde inferior del asta mayor y en el cuerpo del hueso hioides, que se encuentra adyacente.
El músculo tiroideo está inervado por los ramos anteriores del primer nervio espinal cervical, C1, mediante el nervio hipoglóso, 12º par craneal. Su irrigación se deriva de las ramas infrayoidea y laringe superior de la arteria tiroidea superior, así como de la rama lingual de la arteria carótida externa. En conjunto con los otros músculos infrayoideos, el tiroideo funciona deprimiendo el hueso ioides después de su elevación, durante la deglución y vocalización. Una correlación clínica vendría a ser el tortícolis, que es una contractura de la musculatura cervical unilateral que genera una actitud de mantenida del cuello en rotación y lateralización, es decir, el cuello queda girado y lateralizado de manera sostenida en el tiempo. Puede tener múltiples causas, que van desde las contracturas por malas posturas sostenidas, por ejemplo, al dormir, hasta ser la manifestación de patologías como la distonia cervical, enfermedad neurológica en que se produce una contracción mantenida constante de un grupo muscular. También puede darse al nacer por malas posturas dentro del útero, llamada tortícolis congénita. Las causas de la tortícolis son múltiples, pero todas ellas pueden resumirse de la existencia de una contractura mantenida de la musculatura de un lado de la columna que genera la desviación cervical. Los síntomas de la tortícolis son de fácil detección. Normalmente, los pacientes sufren dolor cervical, movimiento limitado en la zona del cuello y rigidez del músculo esternocleidomastoideo. Además, se observa una postura anormal de la cabeza. Otros síntomas característicos de la tortícolis suelen ser el dolor de cabeza y un ligero temblor de esta, e hinchazón de los músculos del cuello, lo que provoca la limitación en los movimientos. Se recomienda tener especial cuidado en situaciones que puedan originarla, como al utilizar almohadas demasiado altas o bajas a la hora de dormir. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.